Hola de nuevo, es un gusto saludarles otra vez y sobre todo presentar esta última parte de este primer simposio internacional de lupus. Tenemos el gusto de conversar sobre uno de los temas que nos han estado solicitando de manera constante en el chat. Entonces voy a pedir que integren a la sala a la doctora Isabel Acosta. Ella nos hace favor de acompañarnos desde Paraguay y ella es médico internista y reumatóloga, investigadora de la Universidad de Asunción, en Asunción, Paraguay, y nos dará su perspectiva como reumatóloga sobre uno de los temas que más nos inquietan. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer simposio. Y nos acompaña también el doctor Amadeo Esposto, él desde Argentina, él es médico infectólogo, ex jefe del Servicio de Infectología del Hospital General de San Martín, Ciudad de La Plata, y también hablará sobre el tema que más nos interesa a nosotros. ¿Cuál es ese tema? COVID-19, vacunas. Y yo quisiera empezar, doctora Isabel, doctor Amadeo Esposto, por una de las preguntas que más nos han hecho en este chat y en otros espacios. De manera general y frente a este panorama que nos ha traído tanta desesperanza y sobre todo tanta desinformación y además tantos avances tecnológicos a toda prisa, coméntenme y les pido que tomen la palabra de manera breve como ustedes lo deseen. Coméntenme qué tipo de vacunas existen hoy en día, actualmente, para los países latinoamericanos a las cuales podemos acceder las personas con lupus y cuáles son las más adecuadas para nosotros. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, sí, muy bien. Ante todo quiero agradecerles por la invitación, por supuesto a la doctora Cristina Trencar, a Yuri Fuentes, es decir, a toda la gente que he molestado durante todo este tiempo para tratar de estar integrado a esta reunión. Muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo. Bueno, lo lógico sería que se diera el paso a las mujeres, pero voy a empezar yo, ya que era un poco mi tema y compartir algunas cosas. Ustedes saben que el tema de la vacuna, el tipo de vacuna, no ha sido libremente designada y equitativamente distribuida. Es decir, en Latinoamérica, igual que en el mundo, las vacunas que están disponibles son las que nuestros gobiernos han podido conseguir. Y a través de nuestros gobiernos y aparte de instituciones como el COVAX, que es esas instituciones de la Organización de la Salud, donde juntan un pool importante de vacunas y se distribuyen. Es decir, que entonces solamente muy pocos países del mundo desarrollado han podido acceder a las vacunas más modernas y las otras, que no quiere decir que sean malas, pero recién solamente al imperio de la decisión de los organismos sanitarios. Es decir, la vacuna que tiene Chile, por ejemplo, es distinta de las 3 vacunas que tiene Argentina y, por supuesto, totalmente distinta de la que tiene Estados Unidos. Entonces, es variable y nuestras entidades sanitarias son las que tienen que dar la explicación de por qué han conseguido tal o cual vacuna, que en nuestro país es bastante difícil saber a qué se debió la elección. Así que quisiera que Isabel nos dijera qué ha pasado en Paraguay. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, Laura, y a todo el equipo de Hablemos de Lupus por invitarme en este tan importante evento. Bueno, así como lo dijo el doctor Amadeo, en nuestros países es muy difícil saber por qué se han traído qué vacunas, ¿verdad? Eso ha sido un poquito el problema, la disponibilidad de las vacunas en nuestros países y en Paraguay, que lastimosamente creo que estamos entre los primeros en tener poca cantidad de vacunados. Es una situación muy alarmante y triste porque tendríamos que estar previniendo muchas muertes y se ha visto mucho falta de gestión también por parte de las autoridades de todos nuestros países, sobre todo de la región, ¿verdad? Entonces, nuestra situación en Paraguay pues no es muy diferente y creo que probablemente sea más alarmante que otros países. No estamos contando con muchas vacunas, así que se está empezando prácticamente a hacer la segunda dosis para un cierto grupo, así que es una situación bastante caótica. Bueno, pues agradezco mucho esta primera respuesta, doctora Isabel, doctor Amadeo, y voy a pasar a otra pregunta que inquieta muchísimo. Ustedes han hablado de, en grandes rasgos, la inequidad, la diferencia de vacunas y sobre todo la diferencia en distribución.
qué es la vacuna, qué es el COVID, pero la siguiente pregunta tiene que ver con qué nos sucede, ¿no? Si ya hay vacunas cerca de nosotros en nuestros países y dijeron en los videos, nosotros como personas con lupus no somos consideradas, por lo menos en México, personas de riesgo. Entonces, ¿cómo saber qué nos va a pasar cuando nos toque el momento de vacunarnos? En mi país estamos ahorita a punto de empezar la vacunación de 50 y más. Yo voy a entrar a tomar esa vacuna. Tengo 52. Tengo muchas compañeras que están saludando, que tienen esa edad, y otros después de mí y otras. La pregunta recurrente es, ¿qué nos va a pasar? ¿Debemos vacunarnos? ¿No debemos vacunarnos? Si tenemos lupus y hemos perdido, por ejemplo, un riñón, como el caso de Vania, que nos ve desde también México, o de muchos que están aquí. Si hemos perdido algún órgano, ¿qué nos va a suceder? ¿Qué sucede? Yo les pregunto a ustedes dos, desde su ámbito profesional, cuando tengamos la oportunidad de acceder a esa vacuna. Empiezo yo. Bueno, entonces, aquí es la pregunta clave y creo que es la pregunta que más nos hacen en consultorio todos nuestros pacientes con lupus. Y la respuesta es muy simple. Debemos vacunarnos lo más rápido posible. Si bien las enfermedades autoinmunes no han demostrado un riesgo mayor para complicaciones con el COVID con respecto a personas sin enfermedades autoinmunes, sí que en pacientes con lupus y en general el lupus presenta una mayor susceptibilidad a infecciones y a padecer complicaciones con el COVID no pasa algo diferente. Entonces, el paciente con lupus sí puede presentar formas más severas y debería de estar en un grupo prioritario cuando consideramos la edad y el sexo, de la misma edad y sexo que una persona que no tuviera lupus. O sea, no tiene un mayor riesgo si comparamos con personas de mayor edad o un paciente diabético, pero sí está establecido que cuando comparamos un paciente del mismo sexo y la misma edad, el paciente con lupus debería de tener prioridad. Lastimosamente, cada país es diferente la reglamentación. Mi país hasta ahora todavía no está claro si es que los pacientes con lupus van a tener o no prioridad. En relación siempre, como digo, en la franja etaria. Y sería recomendable, y sin dudar, debemos vacunarnos. Se previenen muchísimas complicaciones y es como una obligación individual y social vacunarse ante esta patología. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, comparto totalmente lo que dijo Isabel, y por varios motivos. Primero es que, por suerte, las plataformas de las vacunas que disponemos son plataformas, desde el punto de vista teórico, seguras, porque ninguna son por virus o bacterias activas, vivas. Significa que eso sí es un problema para los pacientes inmunocomprometidos. Acá no hay bacterias ni virus que estén atenuados. Son todas bacterias, son todos virus, digamos, no virus, son todas vacunas que no tienen esa posibilidad de daño. Y por lo tanto, ya de por sí da un marco teórico de seguridad. Pero hay que saber una cosa, y esto lo tenemos que aclararle muy bien al paciente con lupus y a cualquier enfermedad autoinmune. Los pacientes con enfermedad autoinmune fueron excluidos en los ensayos de fase 1, 2 y 3 de las vacunas, porque lógicamente ustedes saben que se desarrolló en un año y hubo que tratar de hacerlo en poblaciones generales y después, una vez que se tenga la idea de aquellos que eran los que más tenían posibilidad de morirse, los mayores de 65 años, ver esa población, a ver cómo respondían a las vacunas y después ir bajando, y en esa primera etapa no entraron los pacientes con enfermedad autoinmune. Entonces lo que se hace es inferir la seguridad de estas vacunas por las plataformas o por la experiencia que hay con otras vacunas anteriormente en pacientes con enfermedad autoinmune, entre ellas el lupus. Entonces, lo que corresponde es decir, sí, corresponde vacunarse, son vacunas seguras, por supuesto, como toda vacuna puede haber algún inconveniente y que es mucho más seguro y menos probable que se nos reactive la enfermedad de base, el lupus, por una vacuna que por la propia enfermedad. Es decir, si yo me doy una vacuna antigripal, tendré menos riesgo de reactivar mi enfermedad que si me agarro una gripe, una influenza.
Lo mismo pasa con este tipo de vacunas, es decir, nos protegen de una enfermedad muy seria y, como dijo Isabel, si bien no está demostrado de mayor gravedad, potencialmente son pacientes con un compromiso inmunológico donde uno nunca sabe si le va a tocar dentro de ese 10 o 12% de pacientes críticos. Por lo tanto, comparto, pacientes con enfermedad autoinmune deben ser vacunados. En mi país no es grupo prioritario. La Argentina se lo considera justamente por no tener muchos más casos y gravedad que otros grupos, salvo que fueran de grupo de riesgo. Docentes, bueno, todos esos que ya sabemos, o tuviera comorbilidades, mayor de 65 años, obesos o insuficiencia renal o alguna cosa. Por ejemplo, alguien preguntó si alguien tuvo una pérdida de un órgano, ¿qué pasa? Supongamos que está en diálisis, no ha perdido un órgano, pero lo ha perdido funcionalmente. Tiene mucha más indicación todavía de ser vacunado que si no tuviera diálisis. Una cosita, Laura, para completar, el tema de las vacunas más que nada no es tanto la seguridad, sino que es la falta de información si es que serán tan eficaces como en una población general. Pero el hecho de que sean menos eficaces, ya sea por la enfermedad o por el tratamiento inmunosupresor que tienen los pacientes con lupus, lo que puede dar es probablemente una menor protección. Pero aquí lo importante es que una menor protección es mejor que ninguna protección. Entonces, ese no debe ser un argumento para que el paciente con lupus deje de vacunarse. Esa es un poquito la duda que hay con enfermedades autoinmunes. La falta todavía, como dijo el doctor, de estudios para ver un poco la eficacia que llegarán a tener estas vacunas en este grupo particular de pacientes. Muy bien, pues agradecemos sus precisiones, doctora Isabel, doctor Amadeo, y voy a recoger algunas de las impresiones que nos están haciendo llegar. Hay muchísima gente con comentarios, dudas, hay muchas personas que nos están diciendo que ya se han vacunado en distintos países. Indudablemente, lo que nos comentan en el chat es que todo el panorama de vacunación, tanto en Chile, en Paraguay, en México, en Argentina, es muy distinto y depende también de las decisiones de los propios estados. Hay quienes nos hacen preguntas relacionadas con algo que ustedes nos acaban de decir. Mencionaron comorbilidades y mencionaron compromiso inmunológico. Entonces, no sin antes saludar a mucha gente que nos saluda de todos los países, no puedo memorizar todos los nombres, trataré de hacerlo al final, pero nos han hecho preguntas relacionadas con el antes y el después de vacunarse y con los medicamentos. Hay algunas personas que nos preguntaron aquí, ¿qué pasa si estoy tomando sulfas o biotiquín? ¿Qué pasa si tengo neurolupus? ¿Puedo vacunarme? Y nos han hecho preguntas recurrentes como, si tengo lupus activo, ¿me puedo vacunar? Quisiera hacerles esas preguntas y además, si nos pueden decir, nos habla un poco, doctora Isabel, sobre el después, ¿no? ¿Qué hacer después de haber sido vacunado o vacunada? Bueno, empezando por las primeras preguntas que habías hecho, el momento ideal para ponerse una vacuna tradicionalmente es tener una enfermedad estable y ahí podemos recibir una vacuna, pero con el COVID es como que no seguimos esta misma regla. Tenemos que vacunarnos cuando la vacuna está disponible, no debemos retrasarla. Más que nada, de que pueda hacer un brote o que pueda producir un empeoramiento de la enfermedad es un riesgo teórico más que nada, porque no hay una evidencia franca de que la vacuna pudiera exacerbar o no la enfermedad. La lógica te dice que sí, como las vacunas activan el sistema inmune, igual podría haber un pequeño brote, pero en ningún momento este riesgo podría ser comparable con el beneficio de tener una vacuna. Entonces, es muy importante que una persona que está con un brote, igual si es un brote leve o moderado, y si ya le han llamado para la vacunación, se pueden vacunar sin problema. Tienen que estar en contacto siempre con su reumatólogo para hacer algún tipo de aclaración o ajustar un poco la medicación quizás, pero en general no es una contraindicación estar activa de la enfermedad para vacunar, exceptuando, por supuesto, aquellos pacientes muy gravemente afectados que están hospitalizados, que están en terapia intensiva, que en ese caso sí se tendría que posponer la vacunación para cuando apenas el paciente esté estable pueda realizarla. Sí, me gustaría, aparte de eso, que comparto absolutamente, es que los pacientes están activos o inactivos, si están inactivos mucho mejor, pero que la actividad de la enfermedad no debe diferir la vacuna. Pero si están activos, seguramente encima tienen medicación inmunosupresora.
eso aumenta lo que se llama el estado neto de inmunosupresión. Uno está inmunosuprimido por su enfermedad, está inmunosuprimido, se suma el medicamento, está inmunosuprimido porque puede tener una comorbilidad, ser diabético, lo que fuera, lo que hace un quantum de inmunosupresión que, como ya dijimos, puede hacer que atenúe el efecto de la vacuna. Pero hay un elemento que es el medicamento. Y hay medicamentos que pueden, teóricamente, interferir aún más en la formación de anticuerpos. Entonces, yo lo que recomiendo es que cuando uno ingresa al plan de vacunación y el paciente lúpico debe contactarse con su médico reumatólogo para que él le establezca el patrón de manejo o modulación de la medicación que está tomando. Hay medicamentos como los glucocorticoides que son los muy inmunosupresores, pero que no se pueden suspender bruscamente. Por lo tanto, hay que ir con la menor inmunosupresión posible. Los que toman glucocorticoides, los que toman o se inyectan metotrexato, los que reciben inhibidores de lo que llamamos la JAK, tofacitinib, baricitinib, que eso lo conocen los pacientes que pudieran tener enfermedad, los que tienen medicación como abatacept, que son medicamentos más para enfermedad reumática, la ciclofosfamida o el rituximab, que son utilizados en el lupus, son medicamentos que deben adecuarse en lo posible a la estrategia vacunal para tratar de que tengan más anticuerpos. No siempre es posible y, como dijimos, si hay que vacunar en medio de la mayor inmunosupresión y con el medicamento puesto, se debe vacunar también, porque esto no son vacunas vivas atenuadas. Mucho también tiene que ver, para complementar nomás, es que también en la pandemia se ha dificultado un poco la comunicación con el reumatólogo, o sea que hay, en ciertos países hay muy pocos reumatólogos, entonces también es difícil tener el acceso con la pandemia al reumatólogo. O sea, el paciente, como dijo el doctor, no debe posponer su vacunación si ya tenemos pautado o si ya le han llamado, pero en lo posible, con el fin de mejorar un poco la respuesta inmunitaria del cuerpo ante la vacunación, se podría plantear esas estrategias que dice el doctor, sobre todo en el caso del lupus, el rituximab, que también se utiliza, se podría hacer conversado una estrategia para mejorar esa eficacia de la vacunación en estos pacientes. Muy bien, pues gracias, doctor Amadeo, doctora Isabel. Voy a dar pie a algunas preguntas que nos están haciendo y les pido sean tan amables de tomar nota para poder cerrar con este grupo de preguntas que nos hace la gente que nos ve en este momento. En primer lugar, Freddy Meli López no nos cuenta de qué país es, pero dice, estoy embarazada, tengo lupus igual, ¿debería vacunarme? Voy a ir leyéndolas un poco así, ¿no? Tenemos otra pregunta también de Fátima Valadez. Ella nos dice, soy lúpica y personal de Blanco de Paraguay. Consulté a mi doctora y me apliqué y completé ya la segunda dosis de vacuna COVID. Síntomas muy leves tuve, muy buena respuesta y sin complicaciones. Como dijo la doctora Isabel, la doctora me modificó nada más la medicación y la semana de vacunación. Estas dos preguntas, también tenemos preguntas con el embarazo, con la vacuna, inmunosupresores, que ya hemos hablado un poquito al respecto, y nos preguntan también, nos gustaría que nos quedara claro que cada país tiene sus propias directrices desde su autoridad sanitaria, edad, embarazo, lactancia y más. Hemos hablado un poco de ello, pero me gustaría que ahondaran. Y también decirles que tenemos muchas preguntas. Voy a leer estas. Hay quienes nos preguntan, nos dicen que ya han tomado la segunda dosis, que no sucede nada. Nos preguntan sobre el embarazo. También nos pregunta Alex Cabrera, ¿qué hace más reacción, la primera dosis o la segunda? Y lo quiero dejar ahora sí, si me comentan esta primera pequeña ronda y después hago otra pequeña ronda de preguntas. Bueno, me parece que con respecto a que embarazo y lactancia, que es un tema siempre muy conflictivo, tengan en cuenta que ni las embarazadas ni las personas y mujeres en lactancia fueron incluidas en los ensayos. Por lo tanto, tampoco hay experiencia y como bueno, yo decía en la presentación que no he podido ver, lo que estamos tratando de hacer es la medicina con la mejor evidencia posible, no medicina basada en la evidencia absoluta. Y es que estas vacunas, por el mismo tipo de plataformas, se las considera seguras en los pacientes embarazadas y tampoco debiera traer problema en la lactancia.
Entonces, y también va a depender de la entidad regulatoria de cada país, pero en líneas generales hay un consenso en considerar que ni el embarazo ni la lactancia son contraindicaciones absolutas para ser vacunado. Por supuesto, cada caso debe ser hablado en particular, en lo posible. Como comparto con Isabel, que no siempre es fácil tener accesibilidad a los médicos en esta situación de pandemia. También a veces la telemedicina nos ayuda muchas veces a romper esa barrera, pero en sí cada caso de embarazo y la posibilidad de vacuna debe ser discutida con su propio médico, pero en líneas generales, tomado así en general, no habría contraindicaciones en ninguna de esas dos situaciones. No sé qué opinas, Isabel. Bueno, yo creo que en el caso que sea una embarazada, que no tenga una exposición, que esté encerrada en su casa, que tenga la posibilidad de estar bien protegida, igual podríamos valorar, pero sí que en el caso de una embarazada que sea maestra, que sea enfermera o que tenga un alto riesgo, yo creo que sí, es un grupo que debería de valorarse, a pesar de que en todos nuestros países, por lo menos en Paraguay, todavía no está estipulado ni lactantes ni embarazadas, ¿verdad? Pero yo creo que también hay que considerar en este grupo particular el riesgo y de exposición que podría llegar a tener. Muy bien. Voy a pasar a otra segunda ronda de preguntas de quienes nos están viendo de diferentes países de América Latina. Nos preguntan qué sucede con las vacunas y alergias. ¿Hay posibilidad de que después de vacunarse, antes de vacunarse, se desaten alergias, no se desaten? Y nos preguntan también qué pasa si no hay una segunda dosis. Esta es una pregunta de Cecilia Barbarita Segaray, que nos acompañó en la organización al inicio de este evento. Pero mucha gente pregunta en relación con las alergias y la segunda dosis. Quisiera dejar estas dos preguntas en la mesa. Bueno, le voy a dejar la alergia, que es un tema bien de internista, a Isabel, y entonces ver lo de la primera dosis. A ver, lo ideal, el CDC dice que, y uno lo comparte, que un paciente vacunado completamente es aquel que ha recibido la serie completa, una o dos, según la vacuna que corresponda. Hay vacunas que tienen una sola dosis, 2 semanas después de haber recibido ese plan de vacunación. Es decir, una vez, porque hay que dar tiempo que se formen los anticuerpos. Y más o menos los anticuerpos se forman a partir de 2 semanas después de haber completado la serie. Pero, de todas maneras, la mayoría de las vacunas que tienen dos dosis han demostrado que después de la primera dosis tienen un nivel de protección bastante interesante, que si la OMS decía que se iban a aceptar vacunas por arriba del 50% de eficacia, la mayoría de las vacunas con una sola dosis pueden llegar a ese nivel, pero es insuficiente. Es decir, lo que correspondería sería hacerlo completo. ¿Qué pasa? ¿No hay suficiente cantidad de dosis de vacunas? Es preferible vacunar a la mayor parte de la población al menos con una vacuna, por lo menos. Y cuando alcance, lo ideal sería que alcance, completarlo en lo posible. En mi país, en la Argentina, ante la falta de vacunas para hacer esto de vacunar las 2 dosis que se requiere, se ha postulado que la segunda dosis, en vez de ser dado a las 21 días o 28 días, se pase a los 3 meses. Porque se considera que después de la primera dosis hay anticuerpos suficientes y hay muy pocos casos antes de esos 3 meses. Bueno, esa es una opción que sí se ha visto en alguna vacuna, como la de AstraZeneca, está documentada esa posibilidad, pero claramente es una estrategia que toman nuestros gobiernos porque no hay suficiente cantidad de vacunas para dar las 2 dosis. Pero te respondo a eso, una dosis puede ser suficiente para una protección parcial durante un tiempo acotado que puede ser no más de 3 o 4 meses. Bueno, en cuanto a las reacciones también, que para completar también lo que dijo, que tengo entendido, sí, antes de responder la otra parte de la alergia, que la segunda dosis sí que te puede dar más reacciones adversas. Eso, si es que lo digo correctamente, doctor Amadeo, que es como que una tendencia de tener más reacciones adversas ante la segunda dosis que la primera. ¿Eso es así? En algunos trabajos se ha mostrado, pero más que nada las reacciones locales. Sí, las locales, ¿verdad?
Las reacciones locales, pero no estas reacciones tan preocupantes que han salido en todos los periódicos, etcétera, ¿no es cierto? Donde sí realmente están vinculadas con las trombosis, ¿no es cierto? Están vinculadas a la vacuna, se presentan generalmente en la primera. Las otras son generalmente exceso de reactividad en la zona. Y por ahí vi en el chat, rápidamente, para no distraerme, lo vi de soslayo, que alguien se había vacunado con la vacuna de Pfizer y habían aparecido adenopatías, y entonces ahora estaban tratando de averiguar si era una reactivación de su enfermedad o por la vacuna, entiendo que la de Pfizer. Justamente esa vacuna, como es por RNA mensajero, no es habitual que dé poliadenopatías. En vez de aquellas que tienen como vectores adenovirus, la Sputnik, la vacuna que se hace en Rusia, la Covishield, que es la de AstraZeneca que se fabrica en India, todas ellas pueden sí producir adenopatías axilares por la vecindad y una cuestión reactiva. De todas maneras, yo siendo infectólogo, pero esposo de reumatóloga, entonces algo me cuenta, normalmente no es la poliadenopatía, digamos, un síntoma prevalente de reactivación de la enfermedad lúpica, así que me parece que probablemente tenga alguna vinculación, pero con la vacuna, y eso se va a ir rápidamente. Así que puede haber una mayor reactividad en la segunda dosis, pero no es preocupante para nada. O sea, más que nada, sí. No, te iba a decir, se ha hecho una costumbre en mi país, no sé por qué, de empezar a tomar medicación antitérmica 48 horas antes de darse una vacuna. Eso es una estupidez. Así que no hagamos estupideces. Los antiinflamatorios y los analgésicos reservémoslos para la etapa postvacunal, porque podemos tener dolor de cuerpo, porque podemos tener fiebre. Pero no sirve para nada tomar 48 horas antes el medicamento, no va a prevenir absolutamente ningún efecto. Isabel, perdóname. Sí, no, que más que nada hacía ese comentario porque había leído justamente también de reojo esa pregunta, porque justamente los pacientes también que se han aplicado ya la vacuna y que han referido estas molestias, es como que se alertan porque piensan que han tenido un brote lúpico, porque justamente lo que uno puede tener son mialgias, artralgias, ligera fiebre, pero la diferencia entre un brote lúpico y lo que da la vacuna sería el tiempo, son manifestaciones moderadas, leves, que en 48 horas deben desaparecer. Si estos síntomas persisten, entonces sí, hay que tener dos hipótesis ahí en la mano. Si es que me he contagiado de COVID en el proceso de la vacunación o realmente mi enfermedad está activa. Entonces, hay que ver, también, no alarmarse por estos síntomas que aparecen en las primeras 48 horas. Y más que nada con los efectos adversos, como dijo el doctor, estas vacunas en general son muy seguras y los efectos que han llamado la atención, como la anafilaxia, que se han visto más con estas vacunas, como la de Pfizer, son reacciones que que también pueden verse con cualquier otra vacuna, que cualquier otra vacuna, solamente que esta específicamente está dando un poquito más frecuentemente. Entonces, no es una contraindicación si uno es alérgico, no ha presentado nunca uno de estos cuadros de anafilaxia. ¿Qué significa anafilaxia? Una reacción súbita ante una aplicación de alguna medicación que puede darle dificultad respiratoria, que puede darle un desmayo o alguna reacción severa que pueda comprometer la vida. Eso es una anafilaxia y que ocurre en la primera hora de haberse aplicado una medicación. Entonces, en ese caso, si no uno tiene un antecedente y si que tiene alergia al polen o al tiempo o algún tipo de fármaco específico, eso no es una contraindicación. Y ni siquiera me han preguntado, ¿alergia al huevo? Y tampoco es una contraindicación. Aquellos pacientes que han tenido, sí, ya un episodio de anafilaxia previa, pues esos son los que tenemos que tener cuidado y que si han tenido una anafilaxia con la primera dosis, obviamente con la segunda no van a ponerse la segunda. En ese caso, la opción sería cambiar de vacunación o no sé qué opina el doctor, pero que sería esa la opción, la única contraindicación, digamos, para aplicarse en caso de alergia. Y luego están los eventos trombóticos, que eso sí que es alarmante como todas las redes sociales y como los pacientes están muy preocupados por el tema de los eventos trombóticos con las vacunas de AstraZeneca y de Johnson. Y hay que decir que hay mucha mala información, hay una infodemia total y alarma bastante la situación y agranda la situación. En primer lugar, con la falta de disponibilidad de vacunas,
estar haciendo una propaganda de forma desmedida es bastante irresponsable. En mi país también ha pasado que justamente con tanta propaganda de antivacuna, la semana pasada no acudieron los pacientes que tenían que acudir y es una pena porque han perdido oportunidad. Entonces, esos eventos, como dijo el doctor, son extremadamente raros, al punto de que un paciente con lupus no tiene absolutamente contraindicación de aplicarse una vacuna AstraZeneca. Los mecanismos descritos para trombosis en estas vacunas es totalmente diferente a un mecanismo que está implicado en el lupus o en el síndrome antifosfolipídico. O sea, aquí se han detectado la presencia de anticuerpos que suelen presentar pacientes que tienen como una hipersensibilidad a la heparina y que son unos anticuerpos específicos que no vemos en el lupus específicamente y tampoco en el SAF. Entonces, no debería de ser una contraindicación, ni tampoco estar nosotros posponiendo una vacuna o decirle al paciente, no te pongas esta vacuna. Si es la que tenemos, esa es la mejor. La mejor vacuna es la vacuna que está disponible. Y no estamos ahora en condiciones tampoco de estar eligiendo. Y también, sobre todo, considerando que el riesgo de trombosis con el COVID es mucho más, es mayor con respecto al riesgo de trombosis en estos pacientes que se han vacunado con estas vacunas. Y para hacerlo práctico y eso lo didáctico, escuché un ejemplo en uno de estos foros y exposiciones realizados por el presidente justamente de la SER, y es importante, 1 millón de pacientes sería llenar 15 veces un estadio de fútbol. Imagínense que de esas 1 millón de personas, 3 personas tengan un efecto adverso relacionado a la vacuna, la trombosis relacionada a la vacuna. Entonces, es muy raro y es mucho más frecuente y el riesgo que corren los pacientes con lupus si tuvieran un COVID y porque no se hayan vacunado. Pues voy a tomar esto que usted ha dicho, doctora Isabela Costa, para entrar a la tercera ronda de preguntas y acercarnos ya al final, que tiene que ver con lo que ustedes comentan, un poco cuáles son las vacunas disponibles. Usted ha hecho la mejor vacuna es la que está disponible en cada país. Nos han preguntado sobre todo sobre los aspectos y efectos adversos. Aquí voy a leer algunas preguntas y les pido nuevamente que tomen nota. Dice Mayra Cuentas, buenas tardes, tengo 29 años y 8 años con LES, artritis y estrógeno. Actualmente tengo COVID. Quisiera saber qué complicaciones podría tener a futuro y cómo debería prevenir esas complicaciones. Y otra pregunta importante que me gustaría mucho que la consideraran, porque está relacionada con inquietudes que también nos hacen en el chat. Muchas personas ya nos pusimos la vacuna y creo que se está perdiendo esta información, ya que no se está registrando estos efectos de personas con lupus que hemos tenido la fortuna ya de tener la aplicación. Ojalá alguna organización tuviera este interés de recabar y hacer los registros para tener más bases científicas. Aprovecho este comentario de Rodri Ramos para hacer una pregunta también interesante sobre el registro. En algunos países, por ejemplo, en el mío, estamos pensando en cómo recabar información. No sabemos exactamente cuántas personas con lupus somos, exactamente dónde estamos, exactamente qué necesitamos en general, geográficamente hablando. Cada país, y bien lo dice mi compañero Gonzalo, tiene políticas estatales y de salud distintas, ¿no? Y tenemos que entenderlo. Pero ¿cómo podríamos avanzar hacia un registro? Ayer se anunció de la Universidad Nacional Autónoma de México un primer registro en el que participan pacientes y médicos para saber cuántos somos. ¿Cómo podremos hacer para registrar en nuestros países, en América Latina, cuántos somos y quiénes ya han sido vacunados, cómo darles seguimiento? Y cierro con una última pregunta también. ¿Están de acuerdo, y pues particularmente al doctor Amadeo, en una tercera dosis en el caso de personas con lupus? Bueno, de todas estas preguntas voy a empezar por la del final. Bueno, no hay todavía definición con respecto a si hay que dar una tercera dosis. Vos fíjate que en ninguna parte del mundo se ha vacunado a todo el mundo con las 2 dosis y se tiene una idea. Los países que más han vacunado ha sido, por ejemplo, Israel, y ha documentado muy bien el efecto de la vacuna, pero no se sabe todavía el tiempo de protección de la vacuna. Se supone que puede ser
no menos de 6 meses y quizás 9 meses. Con lo cual vamos a llegar a la posibilidad, dado que no alcanza a cubrir todo el año, que probablemente, y ya hay en eso trabajos en marcha, especialmente con las de RNA mensajero, la de Pfizer y la de Moderna, de la posibilidad de una tercera dosis, pero no está estipulado todavía como algo ya concreto, es una posibilidad. Como está esa otra posibilidad de aquel paciente que ha tenido COVID y se dio una dosis de la vacuna y se vio que los títulos de anticuerpos después de haber tenido COVID y haberse vacunado son altísimos y que la segunda dosis casi ni modifica eso, por lo cual también puede llegar a pasar que si el tiempo y los estudios lo permiten, quizás aquellos que han tenido COVID y se vacunaron no necesiten ni siquiera la segunda dosis. Es decir, mira, vamos de 1 a 3. Va a depender de las circunstancias y del conocimiento. Así que creo que eso no te lo puedo responder, pero sí se está investigando. Lo otro que se mencionó así de soslayo es el hecho de, bueno, si con una vacuna no puedo dar otra o si hay una vacuna mejor. No podemos responder a eso porque las vacunas no han sido comparadas entre sí. ¿No es cierto? Es decir, no ha habido bueno, a este grupo lo vacuno con tal vacuna y a este grupo con otro. No hay comparación de vacunas cuando salieron en la fase 3. Y fíjense que las vacunas chinas ni siquiera han publicado en revistas revisados por pares sus datos. Los tienen las agencias regulatorias de cada país y ellos son los que han autorizado eso. Pero nosotros no tenemos esa documentación. Cuando nos dicen que tienen muy buen efecto, confiamos en nuestras autoridades sanitarias. Lo que está claro y lo que es importante, me parece, es que todos los pacientes que han sido involucrados en los ensayos, lo que se ha demostrado que esta vacuna no previenen todas las manifestaciones del COVID. No van desde la prevención del paciente asintomático hasta la posibilidad del paciente que llega a terapia intensiva. Pero sí lo que se ha visto uniformemente, que todas las vacunas de uso que sean tanto en países desarrollados como subdesarrollados, tiene una altísima tasa de eficacia para los casos graves. Nos vamos a agarrar un COVID aunque estemos vacunados 2 veces. El ejemplo mundial es nuestro presidente de la República Argentina, quien después de haber recibido 2 dosis de COVID, se enfermó de COVID. Con lo cual habla de que no se ha cuidado mucho y nos deja un mensaje. Es bueno que a veces un presidente deje un mensaje positivo, y es que aunque nos vacunemos, es que aunque nos demos las 2 dosis, es que aunque tengamos buenos títulos de anticuerpos, tenemos que seguir con todas las medidas de prevención que hemos dicho hasta el cansancio: distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, la higiene ambiental, siguen siendo esenciales. El relajamiento de esas medidas es en parte, junto con las variantes de cepas nuevas con variaciones, las que están provocando esta ola tras ola. Por ejemplo, en mi país estamos pasando una etapa muy crítica, la peor de toda la pandemia, y gran parte vinculada a la relajación de esas medidas, fundamentalmente en grupos poblacionales jóvenes. Por lo tanto, como mensaje, vacunado completo no significa salir a ir a tomar cerveza a cualquier lado, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Debe ser con responsabilidad. Quiero que eso quede bien claro. El después de la vacuna es eso, seguirnos cuidando. Y el tema del post-COVID, no sé si Isabel lo va a hablar, sino después lo que puede dejar como secuela el COVID, lo podemos tomar. Es una de las cosas que anoté acá que habías dicho, Laura. No sé, Isabel, si quieres decir alguna cosa sobre eso. No específicamente sobre eso, pero bueno, lo que le quiero decir a esta paciente que se contactó es que lo más importante es que cuando tengan el diagnóstico de COVID lo tienen que comentar a su reumatólogo. Hay medicaciones que hay que suspender y hay otras medicaciones que no se pueden suspender, como los corticoides. Entonces, si esta paciente está con COVID actualmente, debe estar en contacto con su clínico, con su reumatólogo, para poder ajustar la medicación. Y en general, el mensaje que es el COVID en las enfermedades autoinmunes, la mayoría van muy bien. La mayoría van muy bien. Existe un porcentaje como un 10 o 20% máximo de los que están muy suprimidos que pueden llegar a ir mal, así que hay que tener
confianza, tranquilidad sobre todo, y también información. Hay que tratar también de protegerse sobre la mala información que está circulando y tener calma y seguir las instrucciones y tratar de, más que nada, ¿por qué? Porque el COVID, yo creo, y con mi concepto personal, es que el COVID va bien cuando uno tiene que seguir, cuando sigue los pasos y cuando está atento a las complicaciones y cuando está atento cuando ir al hospital. Y eso lo único que se puede hacer es estando también en contacto con su médico tratante, para que el paciente no llegue tarde, por supuesto, con estas complicaciones al hospital. Por otro lado, las preguntas sobre registros. Sí, hay registros internacionales, el EULAR, el ACR, donde nos han invitado a cargar a nuestros pacientes con COVID para poder ver también la evolución y ya han arrojado los primeros datos de los que estamos hablando justamente, que no tienen un riesgo mucho más que una población en general. Y también se están lanzando registros a nivel de sociedades científicas, también la sociedad argentina, la sociedad de España, la sociedad también americana, están registrando pacientes para ver las reacciones que están teniendo con esta vacunación en cuanto a la eficacia y la seguridad. O sea, de que se están haciendo las cosas, se están haciendo las cosas. Y es importante por eso contactar con el médico tratante para poder también el médico contar con esa información y registrar estos pacientes, ¿verdad? Y yo como mensaje final, por lo menos lo que sí quisiera que sepan y es reforzar lo que dice el doctor. Por el momento no sabemos la eficacia, tenemos muy poca información sobre estas vacunas en pacientes con lupus, por lo que tenemos que continuar y no relajarnos. Lo que ocurre también en mi país, hay una gran ola ahora, pero por la relajación con las medidas de distanciamiento, el uso del barbijo. O sea, es fundamental que el paciente con lupus se vacune y se siga protegiendo para evitar que haya un contagio o una complicación. Entonces, el mensaje es que aquellos que tienen miedo a vacunarse, infórmense, acudan a sus sociedades, a sus médicos, que puedan brindarle información contrastada y no tanta información que circula en Internet y en las redes. Y porque uno, como decían en las otras conferencias, en los otros testimonios de los pacientes, que cuando uno no conoce algo se teme. Entonces, uno debe saber de dónde sacar la información. Y ahí está la gran misión de Hablemos de Lupus, justamente en relación a las vacunas. Hay unos videos muy bonitos compartidos por Hablemos de Lupus sobre lo que es lupus y vacunas, que también están en la web de Hablemos de Lupus, que sería interesante. O sea, el mensaje es no tener miedo, informarse y a seguir cuidándonos con todas las medidas. Tenemos un poquito de tiempo más, así que vamos a abrir una cosita. No, vos preguntaste sobre el post-COVID, es decir, ¿qué pasa, qué queda después? Bueno, ustedes saben que a la mayoría evoluciona favorablemente y que solamente un porcentaje muy bajo, pero significativo, cuando hay millones de pacientes afectados, termina en una situación grave crítica en salas de terapia intensiva. Superado esa etapa, el paciente se ha demostrado lo que ahora se llama síndrome post-COVID, y es la necesidad de monitorear a ese paciente un poco mediatamente, no inmediatamente, ya salido de toda esta etapa de agobio, etcétera. Tres aspectos que son muy importantes. Una evaluación neuropsiquiátrica, es decir, el impacto de la pandemia y de los pacientes con COVID críticos, su impacto psicológico es notable, y manifestaciones neurológicas también. El COVID es un virus que puede alcanzar cualquier parte del sistema nervioso, pero el tropismo principal del virus es el pulmón, es donde hace la famosa neumonía por COVID, y que es con gran mortalidad. Y la otra son los efectos trombóticos. Entonces, la posibilidad, normalmente, lo que se dice es una evaluación neuropsiquiátrica, que lo puede hacer un clínico, un internista, y eventualmente, si advierte algo, derivarlo especialmente, y después la valoración pulmonar, de que es el examen clínico, una placa de tórax, una prueba funcional respiratoria, que son elementos básicos, y eventualmente una tomografía, pero una cosa básica, y la evaluación cardiovascular para ver que no haya quedado algún evento premonitorio de algún cuadro vascular futuro
que eso sí es importante que uno lo pueda detectar precozmente antes que se instale. Esas son más o menos 3 cositas para hacer. Pues agradezco nuevamente sus palabras, su información, doctora Isabel, doctor Amadeo, nos han hablado sobre todo de infodemia, y con esto que nos dicen quiero cerrar precisamente. Cuando hablamos de infodemia hablamos de cómo contrarrestar esa desinformación, bueno, escuchar a gente como ustedes que está en el tema, acercarnos a las asociaciones civiles, fundaciones y compartir entre pacientes y personas información real. Y con esto cierro saludando precisamente a muchísima gente que nos hace preguntas de manera constante de México, de Argentina, de Lupus Chile, Despertar de la Mariposa, Lupus Temuco, en fin, pasaríamos un buen rato aquí leyendo, pero para que se sientan escuchados, para que se sientan seguros de que su información ha llegado a mucha gente. Y todas las preguntas que no se pudieron responder van a ser respondidas posteriormente a partir de las plataformas de Hablemos de Lupus, y habrá siempre comunicación al respecto. Quisiera cerrar, no sé si quieren dar un brevísimo comentario de despedida antes de pasar a la tercera serie de videos de las organizaciones de pacientes. No, lo mío es simplemente agradecerles y otra cosa y terminar como hubiera terminado la charla que pongo yo siempre cuando doy en pacientes reumáticos o inmunocomprometidos. Y es un título de un artículo publicado en el año 2009. Es mentira que yo soy algunos reumatólogos de la Argentina, entre ellos el doctor Ponce Estel, muy conocido, ¿no es cierto?, consideran que yo soy un sobreviviente de la gripe española. No, eso no es cierto. No le hagan caso a ese tipo de cosas. Pero entonces, ese título del trabajo decía, por favor, vacunen a sus pacientes reumatológicos. Y era toda una lucha porque los pacientes reumatológicos, cuando se vieron las tasas de vacunación según por enfermedad, tenían una de las tasas más bajas de vacunación de los enfermos inmunocomprometidos. Y mucho tenía que ver por la acción de trabajos de reumatólogos muy imbuidos en la posibilidad del riesgo de la enfermedad autoinmune desencadenada por vacuna. Eso significó un mensaje muy malo y creo que esto ya se está revirtiendo totalmente, viendo que el agua potable, el saneamiento ambiental y la vacunación son los 3 elementos de la Organización Mundial de la Salud que ha establecido que más millones de personas ha salvado en el mundo. Vacúnennos a nuestros pacientes inmunocomprometidos y reumatológicos que están dentro de ese grupo. Muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias también de mi parte por la invitación, alentarles a todos los pacientes que estén unidos a su reumatólogo, a su clínico y que también estén en comunicación con las asociaciones, que en esta pandemia se ha visto muchísimo el aporte de las asociaciones con la distribución de medicamentos, con la presión para que puedan ser incluidos estos pacientes para ser vacunados. O sea que eso, alentarles y bueno, mucha fuerza y a seguir cuidándonos. Pues agradecemos nuevamente toda la información que nos han brindado, toda la gente que nos ha acompañado, doctora Amadeo, doctora Isabel, ha sido un gusto enorme. Y vamos a cerrar este primer simposio internacional para personas con lupus, para pacientes, con una tercera serie de videos de las asociaciones latinoamericanas y también con la participación del doctor Bernardo Ponce Estel, quien es codirector de Hablemos de Lupus, y con Yurilis, que también forma parte de este estupendo equipo que junto con ustedes hemos logrado sacar adelante este primer simposio nacional, internacional, latinoamericano. Al fin de cuentas, todo es un mundo de personas con lupus. Muchísimas gracias y hasta pronto.